normalmente creo que avisa, ¿no? Y Melina, ya primero, vas. pensando, Sí. empezó a grabar. Muy bien, perfecto. Bueno, ante todo, entonces, muchas gracias por eso. Bueno, se ve bien, yo le puse Derechos Humanos, Inclusión y Enfoque de Género porque Natalia me Así habías se llama la comentado que este era cátedra. el nombre de tu cátedra, así que desde ya muchas gracias por haberme invitado. En la filmina siguiente tenés una especie de hoja de vida que trato de compartir siempre cuando hacemos alguna presentación y más cuando son en el exterior, que tiene que ver un poco con por qué estoy acá y quién soy y quién está detrás mío. Así que, y ahí tienen mis redes también, cualquier cosa, saben que estoy más que a disposición, pero bueno, tampoco quiero hacerlos perder tiempo con eso, así que lo importante de todo eso es que estamos acá compartiendo esto y que vamos a charlar un poco sobre protocolos institucionales para el abordaje de las violencias de género en el sector público y privado. Y esto de que sea en Argentina creo que tiene como para trabajar un poco y como para contarles un poco la experiencia, ¿no? Y el caso argentino que creo que está bueno para la región para compartirlo. Así que si te parece, Pues, comenzamos. perfecto. Bueno, eh, ya se han ido agregando más personas. Yo quiero darle las bienvenidas a mis estudiantes que se encuentran hoy presentes. Mil gracias también por asistir. Sé que están haciendo un esfuerzo, así que de verdad que mil gracias. Como dijo el doctor Damián, se merecen un homenaje. Y de resto, también quiero agradecer al doctor Damián por estar presente en esta sesión, porque ha sacado un poco de su tiempo, de su espacio para poder acompañarnos un poco. Y nosotros hemos venido hablando sobre la necesidad de la aplicación de una perspectiva de género, sobre lo que implica un deber, sobre lo que implica la perspectiva de género en el acceso a la administración de la justicia, pero también es importante mencionar todo esto que hemos conversado acerca de la Convención de Belén do Pará, que reconoce que las mujeres pueden vivir violencias tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Hoy quiero centrar el profesor Damián, también es docente de la Universidad de Buenos Aires, de Belgrano y es la Escuela Argentina de Negocios. Y desde nuestro rol de docentes, pero también de abogados, queremos como enmarcar que desafortunadamente las instituciones educativas no se escapan de ser escenarios de violencia, donde se pueden perpetuar algunos tipos de violencia contra la mujer o algunos tipos de violencia de género. Entonces, necesitamos como hablar de eso, la necesidad también de adoptar los protocolos de atención, prevención y sanción de las violencias de género, porque esto ha venido evolucionando en el tiempo. Anteriormente, no sé, doctor, si cuando estudiaste el pregrado, cuando yo estudié mi pregrado, jamás hubo un protocolo de atención. De hecho, eso no se hablaba. Entonces, sí es necesario hablarlo a estas nuevas generaciones porque de eso se trata el derecho también, de ir evolucionando conforme va evolucionando la sociedad y ir atendiendo esas necesidades sociales para que efectivamente podamos hablar de una cultura de paz. Como lo dije, el doctor Damián es profesor de la Universidad de Buenos Aires, de Belgrano, de la Escuela Argentina de Negocios, es asesor en equipo de diálogo y políticas públicas colaborativas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es abogado de la capital federal. Entonces, él va a estar con nosotros, ha sido conferencista en diferentes eventos, así que bueno, mil gracias, Damián, y adelante, mis estudiantes están ahí atentos a todo lo que nos puedas hoy decir. Bueno, ante todo, muchas gracias. Reitero los agradecimientos, son todos, muchos, no solamente por el caso especial de que han hecho el esfuerzo de estar aquí conmigo, sino también por la invitación. Melina es una gran colega y siempre es muy grato poder compartir con ella y con sus alumnas, o sus alumnos también. Bueno, este tema tiene algunas aristas y desde ya está preparada esta presentación que te pido, Melina, si podemos darle play a la que sigue, un poco como para ir contando y ir adentrándonos en el tema de qué es esto de los protocolos institucionales para el abordaje de violencias de género, que obviamente habla, no es en vano que nombra la palabra violencias, ¿no? Porque se refiere a todas las violencias. Entonces, en Argentina particularmente, las cosas no tienen su nombre, no digo que en otros lados no, pero digo, particularmente se hace un especial énfasis en el nombre de las cosas para que sean cuanto más abarcativas y en otros casos cuanto más específicas también. Entonces, en este caso, avanzaremos en el tema. Cuando puedas, Melina, te pido si podemos ir pasando para la siguiente. Bien,
el título, esto ya lo decíamos recién, y lo primero con lo que nos vamos a encontrar es con un breve temario que ustedes van a ver ahí. Presentación del tema, esto lo enseño más que nada porque lo enseño, demostrárselos, y lo enseño como docente porque creo que siempre suma hacer este tipo de cosas y nos lleva a, bueno, hacer una buena recorrida y un poco anticiparle a quien nos está acompañando qué es de lo que vamos a estar hablando. Presentación del tema, que es el primero, podés avanzar, Melina. La violencia por motivos de género es una práctica estructural que viola los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esto no solamente está dicho, no solamente lo sabemos, sino también es reconocido por la normativa, y en el caso de la normativa argentina así lo dice. Si avanzamos vas a ver, Melina, que lo van a tener delante de todo bien en claro. La violencia por motivos de género afecta gravemente a las mujeres y en el caso argentino reconoce también a las personas LGTBIQ+. Bien, o sea, no solamente alcanza violencia de género hablar de cuestión de mujeres, sino también alcanza también al colectivo LGTBIQ+. Se produce cuando sufren algún tipo de discriminación, agresión, hostigamiento, degradación, por su identidad de género, por su expresión de género o bien por su orientación sexual. Verán que se comprenden de alguna manera muchos casos posibles y con eso se abarca, se puede decir, bastante dentro de lo que es el paraguas de la norma. La violencia contra las mujeres y las personas LGTBI+ es cualquier conducta, ¿sí? Estamos hablando de acciones, de insultos, estamos hablando de actitudes, estamos hablando de un silencio o una falta de colaboración, ¿sí? Que se produzca justamente contra la persona por el hecho de ser mujer o por el hecho de formar parte bien del colectivo que nombrábamos antes. No se trata solo de agresiones físicas, y esto es muy importante en Argentina porque durante mucho tiempo, ahí Melina hacía referencia cuando nosotros estábamos en el pregrado, bueno, durante muchos años se pensaba y se mencionaba que la violencia de género era solamente una cuestión de violencia física. Y la violencia obviamente alcanza y conlleva bien todos los otros niveles, ¿no? De los cuales hoy podemos hablar un poquitito si llegamos. Nada justifica el ejercicio de la violencia, la víctima nunca es culpable de la violencia que recibe, esto es importante, lamentablemente hay que decirlo, y si sos mujer o perteneces a un colectivo de personas LGTBIQ+, y sufrís cualquier tipo de violencia o corres el peligro de sufrirla, acá estamos hablando de algo precautorio o preventivo, tenés el derecho a pedir ayuda y pedir esa protección. La violencia de género puede afectar normalmente la vida de la persona, la libertad, la dignidad, la integridad física, la integridad psicológica o la integridad sexual. La situación económica, bien, existe la violencia económica y es reconocida por la norma y es reconocida más que nada por la jurisprudencia. Es reconocida también la afectación de la violencia que genera inseguridad en la persona, que le impide acceder a un trabajo, que le impide acceder a una educación, que le impide acceder a una atención médica y que esa atención médica sea igualitaria. Bien, todo ese tipo de cuestiones están dentro de lo que es, ¿sí?, el concepto de violencia. ¿Pero qué es un protocolo? Bien, la palabra protocolo, ya sabemos, proviene del latín protocolum, bien, el cual deriva justamente de un concepto griego, bien, que nosotros traducimos como conjunto de reglas o instrucciones, bien, que de alguna manera seguimos, que son fijadas por ley, y que nos dan de alguna manera, fijadas por ley o por una tradición, y que de alguna manera nos dicen cómo tenemos que hacer, cómo nos tenemos que vestir, cómo nos tenemos que dirigir, qué tenemos que hacer, cuáles son los buenos modales, cuáles son las actitudes que tenemos que llevar. Bueno, pero en este caso, bien, y particularmente los protocolos institucionales para el abordaje de las violencias, definen que son procedimientos. ¿Justamente para qué? No solamente para la atención y para el seguimiento, sino para la etapa anterior, lo que llamamos la detección, la comunicación, la atención. Bien, estamos un poco adelantados, te aviso, Melina, con la filmina. Estamos en el anterior. Entonces, lo que son procedimientos para la detección, comunicación, atención y seguimiento de casos de violencia, en los cuales las instituciones que tengan alcance o aplicación, bien, tengan conocimiento de esa situación. Entonces, de alguna manera nos ubica esto en qué? En establecer medidas. ¿Sí? Ahí está, perfecto. En establecer cuáles son las medidas para restaurar la convivencia. Acá antes Melina hablaba sobre la situación de la paz, ¿no? Bueno, justamente la convivencia y garantizar un ambiente seguro y por sobre todas las cosas respetuoso entre las personas. Bien, eso hace que obviamente se reduzca la conflictividad, bien, no solamente en pos de la víctima, sino también en pos del colectivo de personas que rodean a la víctima de violencia, bien, y obviamente también con este tipo de acciones
se busca generar bien el buen ejemplo, ¿sí? O la sanción ante el mal ejemplo. Ahora sí, pasamos a lo que son aclaraciones necesarias, ¿no? ¿Por qué hago estas aclaraciones necesarias por el caso argentino? Bueno, porque sabemos que estamos ante formas de gobierno distintas, entonces hago estas aclaraciones para aquellos o aquellas que no conozcan lo que es la situación de Argentina. La nación argentina adopta por su constitución la forma de gobierno representativa, republicana y federal. Es representativa porque gobiernan los representantes del pueblo, esto está más o menos igual. La republicana, pues los representantes son elegidos a través del sufragio, esto es igual. Bien, tenemos el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, y se dice del cuarto poder, que es la cuarta rama del poder, que es según la Constitución, que es el Ministerio Público, que es el órgano de control, bien, del Poder Judicial. Es federal porque los estados provinciales conservan esa autonomía, bien, a pesar de estar reunidos bajo un gobierno común, o sea, bajo el gobierno nacional, ¿sí? Los tres poderes se controlan entre sí, ¿sí? Para garantizar la descentralización del poder, posee un régimen democrático, un sistema de gobierno presidencialista, hiperpresidencialista, ¿sí? Y más después de la reforma del 94. La Constitución Nacional fue sancionada en 1853 y reformada varias veces. Y respecto a la organización política, y acá es importante, por eso lo puse organización política y territorial, es un Estado federal constituido por 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si ustedes dicen conocí Buenos Aires, normalmente se refieren a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde está la capital federal del país. La provincia de Buenos Aires es donde está situado bien físicamente, o sea, el territorio más grande, y después el resto de las provincias. Por eso es necesario aclarar que el Estado Nacional tiene un protocolo y sus dependencias dentro del Estado Nacional también tienen, a pesar de adecuarse, tienen también normativas más específicas que lo que hacen es aplicarlas a los casos concretos, por ejemplo, no sé, a lo que son actividades deportivas, ¿bien? Que están a cargo del gobierno nacional. Y al igual que todas las provincias y al igual que la ciudad de Buenos Aires. Por eso, cuando Melina en su momento me dijo, estoy trabajando en esto, le dije, mira, Melina, acá tenés vasta cantidad de protocolos. ¿Por qué? Y porque cada provincia tiene el suyo, la nación tiene el suyo, y cada una de las dependencias de cada uno de los distritos, o sea, de cada una de las provincias y la de la nación, tienen su propia, de alguna manera, protocolo que nos ayuda, de alguna manera, para ir haciéndolo más específico. Hago esta aclaración principalmente porque Colombia no comparte esta misma organización política o esta misma organización territorial. Tiene obviamente semejanzas, ¿no? Colombia es un Estado social de derecho, está organizado en forma republicana, republicana sí, pero unitaria, es descentralizada, tiene autonomía territorial, democrática, participativa, pluralista. Si no me equivoco, está dividida y administrada en 32 departamentos, 1097 municipios, 20 corregimientos departamentales, tiene distritos especiales y tiene el distrito capital de Bogotá, que es lo más relacionado, lo más parecido, sí, lo más semejante a la capital federal. Hago estas aclaraciones porque es necesario distinguir la diferencia, obviamente, entre los departamentos y las provincias. Bien, no es solamente administrativamente la división, sino que también, en el caso argentino, las provincias son autónomas y conservan todo el poder que no delegaron a la nación. No es que el unitarismo llegó para dividirlo en provincias, sino que es al revés. Las provincias se unieron para conformar un Estado nacional. Me parece que siempre sirve hacer esa aclaración. Los protocolos, ¿sí? Más los protocolos nacionales, pero todos los protocolos en sí tienen antecedentes, ¿sí? Obviamente los antecedentes los conocemos, los internacionales los conocemos, pero en el caso argentino tiene muchos, ¿sí? Yo tengo 16 antecedentes. Sí, perdón, tengo 15 antecedentes más o menos conglobados, bien, lo cual no se los voy a contar todos, pero los más importantes son la Ley de Protección Integral de las Mujeres, bien, la Ley 26.485, la Ley 26.743, que es la Ley de Identidad de Género, a través de la cual las personas, ¿sí? Mujer, hombre, pueden ¿sí? Definir, autodeterminar su género, ¿sí? Distinto del género preconcebido o del género concebido con el nacimiento. La Ley 23.592, que es el de actos discriminatorios, ¿sí? Una ley que en ese tiempo no distinguía a la mujer, pero no estaba tan marcado, como decía hace un ratito Melina, esto de, bueno, el género femenino, ¿no? Se hablaba de la mujer y el hombre, y se hablaba de actos discriminatorios contra toda persona. Bien, pero bueno, después fuimos haciendo especificidades. Y la ley de capacitación obligatoria. Y esta ley, la 27.499, es sobre la que voy a hacer un especial hincapié, porque es una ley que para mí es muy interesante, que es la ley que llamamos nosotros Ley Micaela, que es la que
obliga y nos da una capacitación, o sea, es la que impone una capacitación obligatoria en cuestiones de género para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado. Establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra mujeres para todas las personas que desempeñan la función pública en todos los niveles. ¿Sí? En todos los niveles y en todas las jerarquías. En el Poder Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial de la Nación, ¿no? Pero después fue, de alguna manera, reconocido, ¿sí? Y fue tomado por cada una de las otras provincias y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se fueron adecuando bien su normativa, al punto que esta capacitación, ¿sí? Yo, por ejemplo, como asesor de gobierno de la ciudad, lo tuve que hacer, ¿bien? Y es obligatoria para mí. Un asterisco es que se llama así en conmemoración a Micaela García, que fue una chica de 21 años, una mujer de 21 años, una joven de la ciudad de Entre Ríos, si no me equivoco, de Gualeguay, que era militante, ¿sí? Por el feminismo, militante social y del movimiento Ni Una Menos, y que fue, bueno, víctima en 2017 asesinada por su pareja, por Sebastián Wagner. Y bueno, la ley Micaela justamente busca o tiene las bases esto en consolidar espacios y prácticas libres de violencia por motivos de género. Si avanzamos un poquito, Melina, vas a ver que esto nos quedó un poquito atrás, que tiene que ver con el listado, que esto después si quieren se los puedo compartir. Bien, ahí están los antecedentes, ahí está resaltado justamente la ley Micaela, que es la ley de capacitación obligatoria en género, y si pasamos uno más, van a ver particularmente lo de la ley Micaela, que es lo que les contaba un poquito recién. ¿Está bien? Si avanzamos uno más, nos vamos a encontrar con lo que son los protocolos, ¿no? La decisión administrativa 1012 de 2021, ahí tienen una captura de pantalla, bien, es el protocolo marco para el abordaje de violencias en cuanto a lo que tiene que ver con motivos de género en el sector público nacional. A través de esa decisión administrativa, ¿sí? Se aplicó que todos los organismos de la nación, todos los entes nacionales, ¿sí? Todas las entidades nacionales tienen que recibir, tienen que respetar este protocolo y que pueden hacerlo más específico para la materia sin que eso altere, obviamente, el sentido de la norma. El protocolo es un protocolo bastante amplio, pero bastante específico en cuanto a lo que tiene que ver con los objetivos, bien, promover ámbitos laborales en el sector público nacional libres de violencia y discriminaciones por motivos de género, bien, provee acciones de prevención, orientación, asesoramiento y abordaje integral de la violencia y del acoso laboral, bien, rige para todas las personas que trabajan en el sector público nacional, ¿sí? Y tiene esto de cuando lo que tiene que ver con distingue entre violencia y acoso y hace nociones específicas a lo que tiene que ver con la libertad, la vida, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, antes lo nombrábamos, y habla sobre lo que tiene que ver con la seguridad personal y la carrera laboral, tanto de mujeres como personas LGTBIQ+. Y esto está bueno en cuanto a lo que dije antes de incorporar al colectivo que muchas normativas de distintos países no incorporan. Justamente la gran discusión que se dio durante mucho tiempo es si se incluía o no se incluía. Bien, la cuestión de género y lo que tiene que ver con el colectivo LGTBIQ+. Bueno, van a encontrar ahí en la normativa que les comentaba recién los principios rectores, bien, que son muy teóricos, bien, pero uno de los más importantes y que tiene que ver con la no revictimización, ¿no? Esto de la reiteración innecesaria. Hace un rato hablaba y contaba Melina, la profesora Melina, de la importancia del acceso a la justicia, ¿no? Y cuando una persona tiene que acceder tantas veces a la justicia, o tiene que ir contra el victimario y contra la justicia, lo que está haciendo justamente es sufrir 2 veces o más, ¿no? Entonces, reiterar innecesariamente el relato de los hechos, la exposición pública, que los datos no se permiten identificarlos. Cuidado, Melina, porque no estamos viendo la presentación. Entonces, este tipo de cosas, de alguna manera, hacen que, bueno, que la persona, repito, sufra más de una vez la situación de la violencia y, por sobre todas las cosas, pierda el acceso a la justicia, que es lo que estamos nosotros tratando de llevar a cabo, ¿no? En este caso, también es importante los puntos referentes al acceso a la información y lo que tiene que ver con, obviamente, la contención y la orientación de la víctima. Todos los protocolos, en el sentido amplio, me refiero al Estado Nacional y a los estados provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, y también específicos en los organismos privados, o sea, en empresas, también incluyen todo lo que tiene que ver con la recepción de consultas. La recepción de consultas y el seguimiento
bien de la situación y del caso, está siempre presente porque es parte del protocolo. El protocolo, si no tuviera la capacidad o la posibilidad de ser aplicado bien y de generar efectos, en definitiva no tendría sentido y no serviría de mucho. Bien, sería simplemente otra norma más que queda un poco en el aire y que trata todo en abstracto, ¿no? Sé que están viéndome a mí, pero no están viendo el PowerPoint porque quedó una pantalla de un correo electrónico, Melina, te aviso. Y bueno, y obviamente principios rectores en cuanto a todo lo que son los procesos administrativos que se deben garantizar, que son la confidencialidad, la discreción, la imparcialidad, la celeridad, bien, algo que pone siempre en jaque la noción de justicia, la celeridad, la reserva de las actuaciones y lo que es el impulso y el tratamiento y la resolución administrativa, ¿no? Ese tipo de cosas son importantes para todo proceso que intenta de alguna manera que tiene por fin bien lograr un resultado positivo o un resultado que de alguna manera intenta sanear a la víctima. Es importantísimo las medidas preventivas, pero también es importantísimo los principios de amplitud probatoria. ¿Sí? O sea, por un lado, medidas preventivas para resolver el conflicto, para resolver el problema y ayudar a la víctima, pero por otro lado, la amplitud probatoria es la que nos va a dar la posibilidad de acreditar hechos denunciados no siguiendo reglas estancas o no siguiendo reglamentaciones tan rígidas, ¿no? Bueno, el régimen de sanciones, la protección ante represalias, la licencia por violencia de género. La licencia por violencia de género es una novedad. Cuando de alguna manera se creó la normativa nacional, parecía como que esto de la licencia era como algo impensado, ¿no? Como la licencia para los hombres cuando son padres. Bien, también pensar la licencia por violencia de género era como algo raro. Bien, hay, por ejemplo, hay lugares que dan también licencia por días no solamente de maternidad, sino por días de periodos menstruales. Bueno, la OIT fue haciendo algunas sugerencias con el paso del tiempo, bien los diferentes protocolos o los diferentes convenios, y eso hizo que las normativas nacionales y las normativas provinciales o departamentales vayan como de alguna manera incorporando tal vez algunos criterios bien de igualación de género o de perspectiva de género, mejor dicho. Estamos en protocolo del Estado Nacional y estamos en uno de los ejemplos, ahí lo que nos está mostrando, que es el próximo, que el cual les iba a contar, que es el protocolo de prevención e intervención en situación de violencia de género en lo que son el Ministerio de Desarrollo Productivo, por ejemplo. ¿Sí? Esto es una resolución del Ministerio de Desarrollo Productivo y que justamente plantea que dentro del paraguas, ¿no? Dentro de la amplitud del protocolo nacional que les comentaba antes, bien, hace algo más específico, bien, y establece, por ejemplo, entre otras cosas, una novedad que es una mesa de diálogo. Bien, una mesa de diálogo que se reúne periódicamente para discutir justamente hoy, para revisar los propósitos de la norma, pero más respecto a lo que tiene que ver con la revisión y evaluación de las acciones para tomar. Lisa y llanamente lo que hace es una evaluación de la situación, bien, y establece pautas de cómo avanzar ante situaciones que tal vez son reiteradas en el tiempo, ¿sí? O se están dando con mayor asiduidad y que efectivamente necesitan. ¿Por qué les comentaba lo del PowerPoint? Está bueno porque tiene unos links ahí que yo creo que les puede ser útil, porque de ahí linkean directamente a cada una de las normativas, o al menos a la base o a la fuente que yo tomé para hablar de esto. Si pasamos al siguiente, Melina, si es posible, bien, es una guía para construir un protocolo de prevención de intervención ante situaciones de violencia de género en instituciones deportivas. La misma Ministerio de Turismo y Deportes, la Secretaría de Deportes de la Nación, establece una guía, bien, para que los clubes, para que las distintas instituciones deportivas, bien que hayan, puedan guiarse de alguna manera para generar este tipo de protocolos. Esto de alguna manera establece que no solamente lo que va a hacer es contener un protocolo, sino también es un texto que intenta orientar, bien jurídicamente, pero por sobre todas las cosas también está dirigido a los actores del mundo del deporte que están comprometidos en comprender que el fenómeno de la violencia de género merece medidas más concretas y más urgentes para prevenir y para erradicarla. Lisa y llanamente es eso. ¿Sí? Entonces, no es solamente bueno, para hacer un protocolo que funcione tienen que hacer esto, esto y esto. Porque no es mágico, obviamente. Pero sí establece de alguna manera un mensaje más claro a que son espacios donde la violencia de género existe y donde hay que erradicarla. Bien, y donde hay que luchar desde la trinchera, ¿no? Desde el nicho de esa tarea. Justamente porque el deporte, bueno, tiene esto, ¿no? La diferencia de género, la diferencia de oportunidades. Bien, en estos años, por ejemplo, de Copa del Mundo o del Mundial,
se ha hablado sobre que la Copa del Mundo de Fútbol, por ejemplo, da más dinero que la Copa de Fútbol masculino, perdón, da más dinero que la de femenino. Bien, ese tipo de cosas se han tenido en cuenta. Bueno, entonces el fútbol conlleva, por ejemplo, ¿no?, uno de los deportes más machistas, entre comillas, que hay, bueno, conlleva ese tipo de, o estratifica ese tipo de violencias y ese tipo de diferenciación, ¿no? Bueno, y después si pasamos al siguiente, sí, en sentido, ¿no?, está el protocolo, por ejemplo, de la UBA, ¿sí?, obviamente escrito por la Facultad de Derecho, ¿sí?, o en el seno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, bien, establece un protocolo contra la violencia o discriminación por género u orientación sexual, bien, y mucho no les puedo decir porque se rige más o menos bajo las mismas reglas, pero establece, por ejemplo, un correo electrónico, bien, para lo que es para la recepción de denuncias. Esto, aunque les parezca algo básico, lo cierto es que es algo relativamente, es bastante nuevo, que antes no existía. Uno denunciaba y esas denuncias se hacían mediante un expediente administrativo y quedaba a la vista de todos. Ahora todo eso se ha concientizado mucho más, bien, y se han generado espacios para que esto sea, por sobre todas las cosas, no sé si por celeridad, porque nada que sea en la Universidad de Buenos Aires va a ser con celeridad, pero por sobre todas las cosas lo que sí va a hacer es que va a tener un tratamiento de mayor cuidado hacia la víctima. Y el siguiente es el protocolo Garrahan. ¿Por qué lo puse entre la nación y la ciudad? Porque el Garrahan justamente funciona en forma autárquica, es un hospital, bien, que es el más importante que nosotros tenemos en el país, porque es un centro pediátrico de referencia en cuanto a lo que es salud pública, gratuita y de alta complejidad de toda la Argentina. O sea, personas de todas las provincias vienen a atenderse, bien, obviamente porque es gratuito, y personas de otros países también, de países limítrofes, vienen, porque obviamente al ser el centro pediátrico más importante del país, tiene maquinarias y tiene atención, la verdad es que de muy avanzada. Es autárquico, ¿sí?, su desempeño, pero es financiado en el 80% por la nación y en el 20% por la ciudad. Esto es importante, obviamente, porque a la hora de tener algunos conflictos, sea de presupuesto o lo que sea, siempre la pelea, de alguna manera, viene por ese lado. Pero bueno, las autoridades del Garrahan presentaron un nuevo protocolo, eso es lo que dice la noticia de página 12 que les compartí ahí, que justamente busca promover espacios y relaciones laborales libres de violencias y discriminaciones para mujeres y disidencias. Y, o sea, y acá volvemos otra vez esto a no está hablando de la atención a la gente que viene con situaciones de violencia o niños, que eso ya existe. Lo que establece es un protocolo específico para empleados y empleadas, bien, para personas que trabajan en las condiciones o mejor dicho, dentro del ámbito del Hospital Garrahan. Me pareció interesante para compartirlo. El siguiente, Melina, se dan cuenta que hizo un trabajo con todo esto. El siguiente es el protocolo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí?, que se aprobó mediante ley 6083. Bien, esto fue en el año 2017, 2018, creo que es. Y justamente tiene como objetivo lo que es la prevención, el tratamiento y la erradicación de la violencia de género en el ámbito laboral de toda la Ciudad de Buenos Aires, o sea, la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Y con ello una campaña que se llama Rompe el Silencio, que tiene que ver con que es una campaña que de alguna manera lo que intenta es capacitar a sus empleados para saber cómo actuar frente a una situación de violencia. No solamente desde la víctima, sino también de cualquiera que uno haya tomado conocimiento. Después hay otros protocolos de la ciudad que son interesantes, uno dictado por el Ministerio de Educación, lo tienen ahí en el PowerPoint, bien, que hace en cuanto a lo que tiene que ver con instituciones educativas, ¿sí? Y me parece que puede llegar a servir en algún momento para linkearlo con lo que estábamos hablando antes. No sé si querés pasar al siguiente, Melina. Bien, por ejemplo, es el manifiesto para la equidad de género en el gobierno de la ciudad, ¿sí? Esto es un protocolo de actuación que les comentaba antes en el ámbito laboral, para trabajadores y trabajadoras del gobierno de la ciudad. Y el siguiente hace referencia a lo que les comentaba recién, al protocolo que aplica, o que de alguna manera baja, en cuanto a lo que tiene que ver con instituciones deportivas e instituciones educativas. Bien, este es el de las instituciones deportivas, que está dictado por la Secretaría de Deportes, o sea, toma la ley, toma el protocolo nacional, toma el protocolo de la ciudad, bien, y de alguna manera especifica aún más en lo que tiene que ver con instituciones deportivas. Y el siguiente va a ser para las instituciones educativas, ¿sí? Escuelas, ¿sí?, de la ciudad, escuelas primarias, escuelas secundarias.
y que de alguna manera tiene como objetivo eso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la erradicación o la prevención y la intervención ante situaciones de violencia de género y discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género en toda su expresión. Bueno, entonces ahí justamente les cuenta sobre que el Consejo de la Juventud de la Defensoría elaboró esta guía con ejes principales para facilitar el acceso y otorgarle de alguna manera visibilidad y difusión a eso. Otro protocolo que van a encontrar es el del que están viendo ahora, que es el del Consejo de la Magistratura, ¿sí? Es un protocolo de intervención para el acceso a la justicia, ¿sí? De mujeres en situación de violencia de género, y acá habla justamente en relaciones de pareja, ¿sí? Esto, tal vez, lo de las relaciones de pareja, para mí es un limitante, no es una especificidad, sino me parece que achica un poco, pero se ha admitido jurisprudencialmente la aceptación de casos que no tengan que ver solamente con relaciones de pareja. Bien, pero bueno, específicamente es un protocolo que refiere a eso, ¿no? La Secretaría de Asuntos Institucionales del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluye justamente una guía de observaciones y de preguntas para detectar en forma precoz este tipo de situaciones. El siguiente, sí, ya estamos terminando, no se preocupen, protocolo de actuación para la prevención y orientación y abordaje y erradicación. Perdón, este es el del Instituto Joaquín B. González, perdón, me había falteado ese. Este es un instituto superior, bien, la mayoría son profesorados, ¿sí? Y también tiene su propio protocolo institucional ante situaciones de violencia de género. Esto como para que vean que no basta con una ley nacional, no basta con que el Estado Nacional baje cierta línea, por decirlo de alguna manera, sino que después cada uno de los espacios, aunque sean de Estado nacional o Estado provincial, pero que sea público, bien, en toda la administración pública va haciendo sus especificidades. Bien, no se aparta del nacional, no se aparta de la ley nacional, pero sí va realizando, por decirlo de alguna manera, adecuaciones a cuestiones más específicas. Y después van a ver el protocolo de la provincia. Bien, la provincia de Buenos Aires, como les comentaba antes, la provincia más grande que nosotros tenemos en el país, con la mayor presencia poblacional, no la mayor densidad poblacional, porque el territorio es el más grande, pero sí la mayor presencia poblacional. Y de alguna manera lo que hace es también otro protocolo de actuación, obviamente para la prevención, orientación y abordaje y erradicación de discriminación y violencia por razones de género. Bien, en este caso, uno del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia, bien, que obviamente para prevenir, sancionar y erradicar en todos sus tipos y en todas sus modalidades. Un protocolo específico. Lo siguiente, salimos del ámbito público y nos adentramos, bueno, eso es un cuadro que me había gustado bien porque ellos lo manejan con esta burbuja, pero no hay problema, donde hablan sobre prevenir, sancionar, erradicar y demás. Los pasos de alguna manera que hay que seguir en el protocolo. Lo siguiente es una nota que salió en La Nación y que habla sobre los protocolos que aplican las empresas, ¿no? Lo cuenta en el 2019, ¿sí? El 24 de noviembre de 2019 lo cuenta como una nota que se advierte, ya que algunas empresas empiezan a desarrollar protocolos. Habla de Carrefour, habla de Arredo, habla de Pharmacity, de Avon, de AISA, ¿sí? AISA es una empresa de participación estatal que se encarga de lo que es el aguas y saneamiento de Buenos Aires y en mayor parte del país, y en forma nacional. Y también habla sobre la Cámara Argentina de Comercio, la CTA, ¿sí? Y la CGT, que son confederaciones de trabajadores. O sea, como de alguna manera en 2019 recién se hablaba de que, bueno, no solamente lo público, sino también lo privado empieza a moverse bien en cuanto a esto. La nota siguiente es, por ejemplo, la Unión Argentina de Maestros y Profesores, bien, que adhiere e informa a sus trabajadores, ¿sí? A sus adherentes, les cuenta sobre el protocolo de actuación, bien, en el ámbito laboral a nivel nacional. El siguiente. Nos salteamos uno, pero no importa. Bien, no pasa nada. Y saltamos entonces a lo que es IDEA, que es un instituto para el desarrollo empresarial de Argentina, que lo que realiza es un protocolo. ¿Sí? Esta organización es una organización con el mayor prestigio en el ámbito empresarial, porque promueve lo que es el crecimiento y la competitividad de las empresas, ¿no? Estamos hablando de un órgano de algo bien empresarial, ¿sí? Y establece estos puntos de alguna manera para tener en cuenta, ¿no? Realiza esto es de agosto, del 2023, o sea, es bastante actual. Y lo que hace es una consulta respecto de a más o menos casi 100 empresas, ahí aclara que son 97, y si lo ven en la siguiente filmina, Melina, vas a ver que empieza a hilar específicamente lo que tiene que ver con cuál es el porcentaje de empresas que ya trabaja, que ya está de alguna manera trabajando en el tema. Bien, claramente no es mucho, ¿no? Está hablando de un 37%, ¿sí? De empresas que tienen hoy por hoy un protocolo. Y en la siguiente
ahora me quedó a mí un poquitito chica la pantalla, así que ahí está. Y en la filmina siguiente tiene la implementación de protocolos contra la violencia. Solamente el 26% de las empresas estas, o sea, casi, digamos a decir, de las 100, 26 empresas nada más, tienen protocolos implementados. El 47%, o sea, casi la mitad, las empresas ya todavía no tienen el protocolo. Y el 27% estaba en tránsito de tener, de alguna manera, un protocolo para atender estas cuestiones que tienen que ver con violencia de género. La filmina siguiente, por favor. Ya estamos terminando, no se me preocupen. Bien, acá algunos números más, bien, en cuanto a lo que tiene que ver con la articulación con otras entidades, bien, con organismos, con ONG, ¿sí? Bueno, el 33% de las empresas articula con otras entidades, ¿sí? Trabaja, ¿sí? Con otras entidades, mientras que el 67%, obviamente restante, no trabaja con otras entidades, bien, resuelve de las que tienen de alguna manera los protocolos, lo resuelve puertas adentro, bien, o lo resuelve con cuestiones que tienen que ver con protocolos propios y no refiere a ONGs, por ejemplo, de lucha contra la violencia y demás, u organizaciones de ayuda u otro tipo de entidades que de alguna manera puedan dar algún aporte o que puedan ser un poco más especializadas en la cuestión. Y a la última filmina en cuanto a lo que tiene que ver con empresas, creo que queda. ¿Puede ser? Ah, bueno, ahí está. Conclusiones. Y ahora sí nos relajamos un poco. Las conclusiones a las cuales creo que podemos arribar todos y todas los que estamos acá es que un protocolo es una herramienta. ¿Sí? Un protocolo es una herramienta que puede estandarizar de alguna manera los procedimientos, que nos dice de alguna manera conforme a cuáles son los marcos legales vigentes, cuáles son y cómo vamos a abordar ante ciertas situaciones para evitar daños o para reducir el impacto. La adopción de protocolos sobre la violencia es una medida preventiva, pero tiene dos efectos concretos, y esto lo comentamos un poco al principio. Uno, generar un espacio de contención, de abordaje y de orientación para la víctima, para las víctimas, ¿sí? O para las personas que rodean a la víctima, que también eso es importante. Y otras también que puedan estar afectadas. Y por otro lado también envía un mensaje, que era lo que yo les comentaba, ¿no? Un mensaje claro para toda la organización, ¿sí? Si estamos hablando de una empresa, para todo el resto de la empresa, de que tales conductas no pueden ser toleradas. ¿Sí? A mí se me ocurre un ejemplo de una tesis de licenciatura que leí una vez sobre cómo una empresa, de alguna manera, el mobbing hacia una mujer, o sea, hoy estaríamos hablando de un acoso laboral o un acoso laboral por cuestiones de género, cómo la empresa lo que hizo fue borrar el perfil de la persona dentro de lo que es la nómina de empleados, pero la persona siguió trabajando y siguió a cargo de, en ese momento, un grupo de telemarketers, que en ese banco particularmente eran mujeres, o la gran mayoría eran mujeres. Entonces, claramente el protocolo no funcionó, está bien, no existía un protocolo en ese momento, pero ni siquiera funcionó el sentido común. Y eso de alguna manera es lo que puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque cada vez hay más intervenciones, ¿sí? de estos protocolos, cada vez hay más procesos que se inician para erradicar, para contener, ¿sí? Pero a veces no alcanzan esos protocolos. ¿Por qué? Bueno, porque no logran permear en algunas instituciones que son afectadas por un machismo recalcitrante. Lamento lo de tener que decir machismo, pero no tengo otra palabra más acertada, pero ¿no? Esas cuestiones más estratificadas, ¿no? Algunas son identificadas con religiones, con cultos o poblaciones muy específicas que se manejan con estos criterios de antaño. No llegan a tiempo. No solamente me refiero a situaciones de violencia y que la persona termina tomando la decisión hasta de suicidarse, sino no llegan a tiempo los protocolos porque lamentablemente son lentos, ¿sí? No están bien aceitados, no funcionan como tendrían que funcionar. Muchos casos no se manifiestan aún todavía. Tenemos víctimas que todavía no logran romper ese velo, esa posibilidad de poder compartir, y los protocolos no llegan a permear en esa situación. Subsiste la desigualdad en cuestiones en los trabajos, en cuestiones que tienen que ver con los salarios o en el acceso a esa igualdad. La violencia es creciente, en tiempos de crisis obviamente mucho más, me refiero a Argentina, ¿no? O en cuanto a la pandemia, ¿no? Antes, durante y después de la pandemia la violencia fue creciendo y durante la pandemia quedó encerrada entre las cuatro paredes. Y la verdad es que lo último, y tal vez el mensaje más optimista, es que queda mucho por hacer, ¿no? Que nos queda a nosotros y a ustedes, obviamente, que vienen detrás, muchísimo más por hacer para que estos protocolos y los protocolos que vendrán sean cada vez más específicos y por sobre todas las cosas que sean cada vez más eficientes.
Bueno, espero haber respetado el horario principalmente, así que solo me queda decir gracias. Muchísimas gracias, Damián. Yo no sé si tenga alguna pregunta, si alguien de acá tenga alguna pregunta que quiera hacerle Creo que las aburrí al doctor. suficiente. No, ese tema es súper interesante porque, de hecho, en la universidad también existe un protocolo y yo no sé si de los que estamos acá presentes, cuántos conocemos el protocolo, cuánto hemos revisado la ruta que establece el protocolo o hemos asistido a una socialización que ha hecho el Grupo de Atención de Violencia Basada en Género de la universidad, porque ¿qué nos pasa a nosotros? Que muchas veces como ciudadanos sabemos que existe algo pero no lo leemos, no nos documentamos acerca de eso y sabemos que existe algo y solo lo entendemos cuando nos toca sí o sí ser parte dentro de ese proceso. Y sé que es un proceso, como dices tú, nosotros estamos llenos de procesos, de expedientes, es un proceso largo porque es un proceso complejo también porque muchas veces de estas violencias ocurren en silencio, ocurren en partes privadas, entonces realmente el testimonio de la víctima y la valoración que haga la psicóloga es supremamente importante porque muchas veces dentro de un expediente encontramos que es la única prueba que tenemos para poder tomar una decisión, porque como lo dije, muchas de las violencias ocurren donde nadie las ve. Entonces, Sí, sí es necesario totalmente. como abarcar ese tema desde lo que nosotros primero entendemos por violencia, porque muchas veces Claro. también estamos en situaciones de violencia y ni siquiera las entendemos como violencia porque las hemos normalizado. Nosotros estamos en Colombia, costa Caribe, entonces estamos en una parte geográficamente privilegiada en mi concepto porque estamos rodeados de naturaleza, etcétera, y Santa Marta es muy linda, pero también tenemos una cultura en donde el hombre es el centro de todo, en donde la mujer es la que edifica su hogar, el hombre es el que le sirve más comida en la casa porque es el hombre de la casa, aquí el hombre se le respeta mucho la palabra, las mujeres tenemos esa digamos, como esa admiración al hombre, todavía entendemos aquí y nos educan por conseguir el hombre proveedor, el hombre que resuelva, el hombre que sea el héroe. Entonces, todavía se siguen vendiendo esos cuentos y aquí está mucho ese tema. Entonces, realmente es aún más complicado porque, por ejemplo, Damián está en una ciudad que tiene toda clase de culturas que es grande, que es que tiene, digamos, todas las diferencias, la diversidad, la interculturalidad, etcétera, y es totalmente respetado. Pero aquí todavía, a pesar de que somos una zona turística, nosotros tenemos mucho de esa cultura que es machista, que es dominante, que es patriarcal y que de alguna manera ya genera aún más recelo en la víctima poder denunciar cuando es víctima, ¿sí? Ujú. Porque enseguida tú ves aquí pasa algo, y es que tú ves algún tipo de denuncia masiva, no sé, contra un profesor o algo, y entonces salen las marchas a apoyar al profesor, que es Bueno, todo lo que ocurre has, contrario. has- has dado en la tecla en varias cosas. Primero, en cuanto a la heterogeneidad que nosotros tenemos aquí, creo que ha sido parte crucial en el avance de todo esto, ¿no? Cuanto más abierta es la sociedad, creo yo que incorpora nuevos criterios y es un poco lo que estamos haciendo nosotros en esta conversación. Yo soy, además de ser argentino, soy hombre. Bien, así que si tuviera que ponerme de un bando, lamentablemente me estoy poniendo del bando contrario, por si de algún modo, y lo estoy haciendo con total convicción, porque es la sociedad que yo le quiero dejar a mi hija, no la sociedad que vengo de alguna manera de... O sea, yo soy un privilegiado por haber nacido hombre, y eso está muy mal. Eso está muy mal, porque fue simplemente suerte. Y la verdad es que tengo la oportunidad de poder pararme en este lugar de privilegio y rechazar ese privilegio. Bien, de decir, no, yo prefiero vivir en una sociedad distinta, prefiero vivir en una sociedad mucho más igual, y no porque yo sea un héroe, sino simplemente porque creo que es lo que está bien. Y eso que vengo de una enseñanza súper religiosa, una familia patriarcal, una familia
empezábamos a comer cuando el masculino mayor y todo esto y lo otro comenzaba a comer, esas cosas, ¿no? Digo, todos venimos un poco de eso. Pero por suerte también vivo en un mismo país donde además de tener muchas crisis y todo, pone en crisis estas cuestiones. Y a veces poner en crisis estas cuestiones hace que hayan surgido interesantes movimientos. Y repito, lo que estamos haciendo acá, compartiendo derecho, sí, siempre hablamos del derecho compartido, no del derecho comparado. Yo no vengo acá a decir que Argentina es mejor, ni nada por el estilo, no, todo lo contrario. Vengo a darles una visión que espero sirva para algo. Y si no, bueno, porque ustedes tienen algo mejor. Creo que no es mejor, es distinto. Y de verdad, pienso que estemos acá un viernes a las 11 de la mañana, sí, a las 11 de la mañana, a la 1 de la tarde de aquí, discutiendo estas cuestiones y hablando casi una hora de esto, es porque tenemos algo que nos empuja desde adentro para querer cambiar las cosas. Y eso son las cuestiones, ¿no? La crisis, estar en crisis genera cambios. Y yo soy muy respetuoso de las crisis. Así que me parece que está muy bueno. Creo que hay muchas cosas mucha tela para cortar, decimos nosotros aquí, muchas cosas para hacer. Pero bueno, son las generaciones que vengan. Melina, esto ya no nos corresponde a nosotros. Yo sé que somos muy jóvenes todavía, pisando apenas los 30, pero lo cierto es que les corresponde a tus alumnas, a mis alumnos o a tus alumnos, seguir de alguna manera y continuar esta guerra, o le continuará a nuestros hijos, guerra en el sentido amplio de la palabra, esta batalla, esta guerra ideológica. Bien, y por sobre todas las cosas, de poner en crisis los conceptos. Con un colega que conocemos, que compartimos, perdón Victoria, sé que levantaste la mano, pero ahí voy, con un colega que tenemos en común, que es Ulises Medina Álvarez, de Chile. Con él siempre hablamos de poner en crisis conceptos como patrimonio, que son súper patriarcales. Bien, todo lo que tiene que ver devenido del género masculino, devenido de la sexualidad masculina, ¿no? Desde la península hasta, yo qué sé, no sé, hasta lo que sea. Bien, todo lo que tiene que ver con el porte masculino siempre es más importante, más fuerte. Y bueno, nada, tratar de empezar a poner todo eso en crisis creo que nos va a llevar a una sociedad más igualitaria. Pero bueno, nos va a llevar trabajo. Imagina que tenemos muchísimos años de machismo y hay que Tú acabas combatirlo. de, tú acabas de decir, bueno, hombre argentino, mi privilegio, etcétera. En la cátedra yo tengo 4 estudiantes hombres, ¿verdad? Del género masculino. Sí, son 4. Son 4, me corrigen si son más, sí, 4 porque Daniel le salió. Eh, y algo que tocábamos en la clase pasada es que normalmente, o aquí se ha normalizado que las mujeres sean las que hablamos de género. Claro. Son muy pocos los hombres los que se atreven a hablar de género. Entonces yo les decía a mis estudiantes que ellos, por ser el género masculino dentro de la cátedra, tenían una responsabilidad aún mayor. Y ellos me dijeron algo que en realidad pasa siempre y es el mismo miedo de todos. Y es, profe, que si nosotros comenzamos a hablar de eso, entonces van a pensar que somos de la población LGTBIQ+, que somos esto, que somos... Claro, porque es lo que pasa aquí en nuestra cultura. Y es que si hay un hombre que decide hablar de estos temas que en principio se piensan son solamente de mujeres, entonces empieza este tema de discriminación, de exclusión, de burla, de bullying frente a ese hombre. Por eso es necesario, y por eso quise invitarte, porque es necesario que los hombres se involucren más en estos temas y reconozcan y trabajen de la mano con nosotras para poder avanzar en una sociedad igualitaria, porque siempre se ha dicho, no, es que la mujer se quiere parecer al hombre. No, nosotros lo que queremos son las mismas No, oportunidades y los mismos es derechos. totalmente, Entonces, es totalmente cierto lo que decís. Mira, cuando yo participé de la primera marcha del orgullo, a la primera que asistí, fui con la que era mi pareja en ese momento, que hoy es mi esposa, y claro, lo primero que me preguntaban era si yo era homosexual, si era swinger, si mi esposa era trans. O sea, digo, de alguna manera trataban de justificar que yo solamente podía lo estar que ahí sea. si compartía el dolor, por decirlo de alguna manera. Y yo lo compartía, pero no desde la posición esa, sino de ver cómo una sociedad, por decirlo de alguna manera, se estaba autodestruyendo. Y en este caso, cito a Marx en una cosita, ¿no? Dice que el capitalismo va a morir mediante mediante la simiente de su propia destrucción, o en el seno del capitalismo nacerá la semilla de su propia destrucción. Bueno, esto es lo mismo. Bien, desde el mismo machismo tiene que surgir cómo acabar con ese mismo machismo. La mujer tiene que seguir peleando y está muy bien, pero el hombre también tiene
tiene que destruirlo desde adentro. ¿Y de qué manera? Bueno, haciendo este tipo de cosas, exponiéndose a que, no que somos víctimas del machismo, porque tampoco puedo parar en esa posición, todo lo contrario, pero puedo decir, la verdad que yo no estoy de acuerdo con el rol que me ubica mi género, mi sexualidad. Yo imagínate, yo soy abogado, hombre, cisgénero, heterosexual. O sea, tengo todo a favor, por decirlo de alguna manera. O sea, imagínate, me podría quedar tranquilo en una reposera, diríamos nosotros, ¿no? Mirando el sol. No, elijo, de alguna manera, formar parte de este grupo, entre comillas, reaccionario, de decir, no estoy de acuerdo. Perdón, Victoria, te tapé tantas veces. No, no se preocupe. En algún momento usted mencionó sobre la licencia de violencia de género. Me parece un concepto muy diferente, no he escuchado algo parecido aquí. No sé si no escuché, pero no me quedó claro cómo funciona esa figura ya, la licencia. Bueno, te paso a contar. Mira, el protocolo recomienda justamente que todos los organismos del sector público que aún no tengan implementada la licencia por violencia de género la tienen que implementar. Es una recomendación, pero es una recomendación que la tienen que tener. No es una recomendación que la tengan, sino es una recomendación que la tienen que tener porque si no estarían incumpliendo con la norma. Las situaciones por violencia laboral, ¿no? En principio estamos hablando de ese tipo de licencia, por motivos de género, de probarse, ¿sí? Y de pasar por el informe de intervención, por el informe de los servicios sociales, por todo el proceso de alguna manera, ¿sí? Tiene que concluir con el proceso de la denuncia ante la sede judicial o la sede policial que corresponda o administrativa, ¿no? Y después se tiene que de alguna manera conceder, el organismo empleador tiene que, para preservar el derecho a la intimidad de la persona afectada, tiene que ofrecerle o concederle, en el caso de que la víctima lo pida, bien, una licencia, ¿sí? Obviamente esa licencia es una licencia de ausencia laboral, ¿no? Y que obviamente si la persona dice, no, yo prefiero venir a trabajar, lo puede hacer también. Pero de alguna manera eso tiene que ver con que la persona no quede expuesta durante ese proceso, ¿bien? Y hasta que se termine de alguna manera, de erradicar el foco que generó esta situación de violencia. El foco me refiero a la persona, no a la persona que generó o las personas que lo generaron, bien, efectivamente, hasta que esa persona no sea erradicada o no sea movida de ese lugar, que antes pasaba, a ver, cuando empezó el tema de la licencia, la primera discusión que se hizo es, no, pero vos estás revictimizando a la persona porque la estás sacando del lugar de trabajo. Y no, acá tiene que ver con ofrecerle a la persona tomarse, ¿sí? Una licencia, obviamente con goce de sueldo, pues una licencia legal, ¿sí? Hasta que el proceso concluya con erradicar a la persona que le generaba este daño. ¿Sí? Yo conozco a una persona que sufría que cuando ella salía en su horario de almuerzo, volvía y siempre se encontraba con un hombre que la acosaba en el ascensor. Que la acosaba en el ascensor. Cuando ella le contó esto a su superior, el superior le dijo, bueno, perfecto, te voy a cambiar de horario. En ningún momento, estoy hablando de hace unos años, bueno, te voy a cambiar de horario. Bueno, voy a hablar con fulanito para que no te muestre más sus genitales en el ascensor. La cuestión era una situación horrenda. Yo no me imagino, a ver, yo como hombre, sí, que hago artes marciales, yo imagino que si un hombre, estoy en un ascensor y me muestra los genitales, lo primero que le digo es que se viste, y si no se viste, me imagino que lo golpeo. Bien, pero porque de alguna manera no me imagino yo haciendo una denuncia. Y bueno, también eso, ¿no? Para llegar a una situación o a una vida más pacífica, que era lo que comentaba Melina antes, una convivencia. Bueno, hay que empezar a mudar también, perdón, cambiar, me quedó el portugués, hay que cambiar también ciertas masculinidades, ¿no? Que todo se resolvía con violencia, que todo esto, que todo lo otro. Puedes decir, no, mirá, yo también me sentí afectado. ¿Cómo un hombre, una mujer, quien sea, me está mostrando sus genitales? Necesito que esta persona sea reprendida, no por la licencia, sino porque efectivamente esto hay que terminarlo. Sí, las personas que tienen esa dificultad de comprender que no tengo por qué ver los genitales ajenos y ustedes mucho menos, o que tus palabras no importan, ¿no? Una campaña que se hizo aquí en Argentina en cuanto a lo que era el piropo, ¿no? A la frase adulante, ¿no? Que decía, qué linda esa mujer, qué bellos pasos deja esa mujer. Hay un momento en el que esas palabras cambiaron y mudaron mucho de sentido. Entonces fue necesario, bien, lamentablemente, crear una ley que imponga una multa, una sanción a quien de alguna manera adule a una mujer en la vía pública.
Porque la verdad es que las palabras del hombre no tienen por qué ser recibidas por una mujer. Mi mamá, por ejemplo, le encantaría, ¿no?, a sus más de 70 años, que un hombre le diga probablemente qué linda que está, señora, que esto y lo otro, porque ella es de otra época. Hoy, la mujer de ahora, la chica, la joven, la adolescente, la mujer de hoy, no necesita que el hombre la adule para sentirse mejor. Se tiene que sentir mejor por sí misma. Y eso es de alguna manera el sentido de la norma. Entonces yo creo que estas licencias no son para esconder a la mujer, sino son para cuidarla. Y si ella elige no ser protegida por esa licencia, lo puede hacer. Y puede afrontar la situación porque tiene la fuerza y la convicción de hacerlo, de la misma manera que lo hizo con la denuncia. Pero se la intenta proteger. Es un ofrecimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mira que es una postura interesante porque aquí las licencias laborales son específicas, son tácitas cuando hay una enfermedad, cuando hay por licencia de maternidad, etcétera. O sea, las bajas laborales son tácitas como tal. Pero también, miren que al margen, la ley 1257 del 2008, aquí en Colombia, que es la ley que habla sobre la violencia contra la mujer, establece los daños psicológicos. Y efectivamente, hay un daño psicológico cuando tú estás expuesto en tu lugar de trabajo a algún tipo de acoso. ¿Se acuerdan que yo les comentaba de una situación que yo había vivido particularmente? Sí, de un acoso, ¿recuerdan? Y en mi lugar de trabajo. Y yo recuerdo que, bueno, te hago el cuento cortico, Damián. El año pasado, tú sabes, yo trabajo en consultorio jurídico, tengo un lugar de trabajo, cumplía un turno, iba todas las mañanas o todas las tardes, y tenía un usuario, un señor ya de edad, de 70 años de edad, víctima del conflicto armado, con esquizofrenia, y yo lo venía atendiendo desde el año 2017 para su proceso de reparación. Y en el proceso de reparación, bueno, logramos que fuera reparado por la unidad de víctimas, por el gobierno nacional, bueno, fue reparado, etcétera, pero él quería que yo lo siguiera atendiendo. Y se ponía violento. En un momento en que ya se puso agresivo, etcétera, yo decidí no atenderlo más. Y eso me generó un tipo de acoso por parte de él. Entonces él aparecía en el lugar de mi trabajo, me esperaba todo el día, quería que yo lo atendiera sí o sí, quería hablar conmigo sí o sí. Entonces yo tuve que reportar eso a mis superiores porque ya a mí comenzó a generarse, o sea, en mi estado psicológico comenzó a generarse esta alerta y esta preocupación de, mira, esto que te está pasando no es normal. Pero al principio, ¿qué nos pasa? Que es la necesidad como de darle manejo a eso. O sea, como que lo podemos, le vamos a dar manejo, yo no lo voy a atender, yo no voy a atender lo que lo remitan a otra área de consultorio, no sé, al docente de público o al docente. Esa fue como mi primera solicitud. Pero ya después me esperaba en las escaleras abajo, estaba pendiente si yo entraba o salía, o sea, era una situación estresante. Entonces, desde que yo salía de mi casa, es más, yo recuerdo lo que me produjo y la sensación que me producía, por ejemplo, al dormir, yo decía, ¿y si mañana este señor llega? ¿Y si me hace esto? ¿Y si me hace? En Colombia son muy habituales los ataques con ácido. Entonces yo decía, ¿qué tal que este señor me eche algo? ¿Qué tal que? Entonces siempre existía esa preocupación y comenzó a deteriorarse mi salud mental. Cuando yo comencé a notar que sentía ese miedo y esa ansiedad y esas cosas, yo dije, no, yo esto lo tengo que reportar. Y es cuando decido reportar el grupo de atención de violencia basada en género que tiene la universidad. Y recuerdo que en la valoración psicológica, yo como venía con esta presión ya de un mes, yo recuerdo que yo le decía a la psicóloga, es que no sé qué hacer, es que, o sea, y ella se quedaba como mirándome porque, claro, en muchas de las reuniones que hemos tenido con el GAP, yo he abordado estos temas de la necesidad de proteger a la víctima, ¿sí? De protegerla, de crear todas las rutas de protección a la víctima, de la tolerancia cero frente al victimario, de sentar posturas frente a estas agresiones. Pero ese día, yo recuerdo que tuve la atención psicológica y yo ese día era una víctima, o sea, yo ese día
comencé a llorar, dije, me está pasando esto, no estoy durmiendo, no sé qué hacer, no sé cómo manejar este caso, no sé qué va a pasar porque ya no depende de mí tomar decisiones, son mis superiores, pero yo no quiero que este señor se acerque al consultorio. O sea, estaba en un estado de nervios con respecto a eso. Y recuerdo que lo que hicieron ellos, y por eso la pregunta que hace Victoria es supremamente importante, porque cuando hay una afectación psicológica, realmente es muy difícil seguir tu vida normal en tu lugar de trabajo. O sea, yo que lo viví, yo todo el tiempo estaba pensando, el Señor va a llegar, el Señor me va a hacer tal cosa, el Señor, o sea, siempre pensaba eso. Y el cubículo del área de derechos humanos, ustedes saben que está ahí en todo el frente, en toda la parte de consultorio. O sea, es un cubículo supervisible. La persona, cualquier persona te puede ver ahí. Entonces yo me imaginaba 10.000 cosas y recuerdo que lo que decidieron como medida provisional, como medida preventiva para mi integridad física y emocional, es que yo no volviera a mi lugar de trabajo. Entonces, no era como que no va a volver porque la estamos excluyendo ni nada de eso, sino la estamos protegiendo, mientras aquí tomamos otras medidas de seguridad. Entonces, usted va a hacer el trabajo virtual y hasta que usted esté bien, o sea, se preocuparon tanto por mi bienestar psicológico hasta que usted esté bien. Y nosotros vamos a tomar otras medidas de seguridad aquí con los guardias de seguridad, con el jefe de seguridad, etcétera. Y me pareció en su momento o sea, una decisión súper positiva para la víctima, que en ese momento era yo. Entonces, eso que se habla de licencias, de eso, claro, es terrible que en tu trabajo te tengas que exponer a ese tipo de situaciones, sobre todo del acoso. Sabes que el protocolo este del que estamos hablando, obviamente también es para Victoria, que se llamaba, Sí, y para ti, que estás hablando justamente de esto, establece hasta el tema del reordenamiento, ¿no? Dice, bueno, también se podrán establecer medidas de reordenamiento de horarios de trabajo, ausencia, o sea, justificando ausencias, justificando incumplimientos de horario, justamente en el lugar de trabajo, porque la situación de violencia, sí, o acoso laboral por motivos de género puede afectar el normal desarrollo de una tarea. Entonces es como diciendo, esto tiene que estar justificado, o sea, mejor dicho, va a estar justificado. Bien, o sea, primero la víctima, ¿no? Y eso creo que eh, tal vez no compartí tanto cuando se atacó, porque lo primero que se atacó esto, no, están ocultando a la víctima. Y yo entendí como una protección, pero bueno, nada, es cierto que también puede tener una doble lectura, pero me parece que como quien sufrió o quien podría sufrir una situación así de violencia en un lugar de trabajo, creo que lo puede valorar o lo puede tomar como algo positivo. Nada, en tu caso lo tomo lo tuyo como un ejemplo o como un acierto, esto de la licencia o de alguna manera resguardarte un poco. Así que esto está bueno. sí, yo tuve que dar mis turnos virtuales, o sea, todo mi trabajo pasó a la virtualidad. Sí, 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 claro. Porque en el momento lo que interesaba era que yo me sintiera segura y que me sintiera tranquila, porque psicológicamente estaba afectada. Y hay otra cosa que, por ejemplo, en los contextos educativos que ha pasado, es que, por ejemplo, cuando las se denuncian estos tipos de acoso por parte de un docente, en mi concepto, no hay que cambiar a la estudiante o al estudiante que ha denunciado, sino que hay que sacar al docente del aula porque es Sí, el sí, que claro, representa el peligro. Entonces ahí claro. sí los contextos cambian porque son contextos diferentes, pero sí es como analizar cada situación porque todas no se parecen y cada caso es especial y tiene una investigación que hay que adelantarse. Lo Estamos bueno, ¿qué es totalmente de lo, qué es acuerdo. lo que rescato de esto? Como lo decía Damián, que hay un futuro esperanzador en estos temas porque ya se están hablando, ya se está abordando estos temas, ya las personas estamos dialogando sobre las rutas para establecer, para la protección de todas las personas en todos los ambientes, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, reconociendo la importancia de tener esto documentado y de que exista un proceso que proteja o salvaguarde los derechos de las víctimas de estos casos, porque efectivamente esas violencias sí ocurren, son una realidad. Y si son una realidad,
tienen que importarles a las empresas, a las instituciones de educación, a la sociedad como tal, tiene que importarle. Yo quiero dejar una reflexión porque me pasó con este caso. Mira, yo todo el tiempo hablando de violencia de género, y me encontré con esto. Y en su primer momento no lo advertí, ¿saben? O sea, yo hoy reflexiono y yo digo, mira, es que no fue, esto digamos estalló cuando yo dije no voy a atender más al usuario, pero es que esto ya venía pasando, sino que yo no lo había entendido de esa manera, porque yo pensaba que estaba prestando un servicio y que me tocaba prestar el servicio. Pero bueno, ya después hice como un análisis más profundo y dije, no, es que esto que venía pasando no era normal. Pero también me pasó algo, y es que cuando una mujer denuncia algún tipo de acoso, siempre está esta otra parte o esta otra cara de la moneda, y es que ese dicho de no es para tanto. O sea, pero ¿por qué estás así? Sí. ¿Qué te puede hacer esa persona? ¿Qué te puede hacer? Entonces yo, por ejemplo, en mi caso muy particular, no lo puedo decir de parte de la institución, porque al contrario, buscaron todas las rutas para protegerme a mí, me hicieron valoraciones psicológicas, etcétera. Pero sí sentí de algunas personas cercanas que era como que, pero bueno, pero tampoco te está pasando nada grave, solo di que no vas a hacer tal cosa. Entonces, como si dependiera de uno, pero Claro, sí. realmente, entonces realmente, pero es que ya yo lo he dicho, no, pero seguramente no le ha quedado claro, pero entonces hay que solidarizarse más con la víctima y tener esta parte de empatía y de pensar sobre todo que a cualquiera le puede pasar, a cualquiera, Exacto. o sea, a Todos somos cualquiera. potenciales víctimas de aquello que lamentablemente no estamos empatizando, siempre. Así es, así es. Bueno, Damián, te doy muchísimas gracias. Quiero agradecerle también a mis estudiantes. Voy a descargar la lista también de asistencia. Entonces, muchísimas gracias por haber participado. La próxima semana vamos a abordar estos casos ya de los protocolos, etcétera, y del deber legal que tienen las instituciones de educación superior de abordar protocolos, de realizar protocolos institucionales para la atención, para la prevención y para la sanción, sobre todo de los casos de violencia de género. Un abrazo y feliz día, Damián. Muchas Porfa, gracias a ustedes. ustedes no se vayan, que necesito darles un anuncio parroquial. No se salgan Muy todavía bien. de la reunión. Antes de dar el anuncio, no te olvides de cortar la grabación, si no el anuncio no, se van a enterar todos. Sí. Gracias. Que estén bien, gracias. Que estén bien.